Bank y el inversor inquieto, el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera les ofrecen Inversores. Pues alcanzamos la 1:12, continuamos aquí en Es la Mañana de León, llegamos al viernes y como ya saben en este programa pues cerramos la semana con nuestra cita indispensable pues para fomentar la cultura financiera. Es el momento de poner pues orden a todo ese caos de información y realizar ese repaso habitual a la actualidad económica de la mano de nuestra experta de cabecera. Lo comentábamos ya la semana pasada, vivimos en una época de titulares constantes y a veces pues un tanto alarmistas. Que si los nuevos aranceles de Trump, que si sus declaraciones sobre Groenlandia, los movimientos geopolíticos, bueno, pues es fácil a veces dejarse llevar por ese nerviosismo. Sin embargo, pues en este espacio preferimos la calma, la perspectiva y sobre todo el análisis riguroso de quienes realmente conocen los mercados. Y para ayudarnos a separar el grano de la paja, por decirlo de alguna manera, y entender qué está pasando de verdad, pues saludamos ya a María Jesús Soto, directora de Andbank León. María Jesús, muy buenos días. Buenos días, Leticia. Buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner ese orden, esa calma, esa tranquilidad sobre la mesa que tú siempre nos ofreces, porque, bueno, pues eso, tenemos noticias constantes, movimientos geopolíticos constantes, pero bueno, ya lo comentabas tú muy bien la semana pasada, vamos a alejarnos de todos esos titulares alarmistas, del ruido, y vamos a centrarnos en lo importante y sobre todo en confiar en vosotros, en los expertos, que sois los que conocéis realmente cómo funciona y cómo están los mercados. María Jesús. Bueno, ya sabéis que a fin de cuentas los analistas y los gestores, Alex lo demuestra cada vez que viene, ¿no? Y con todo lo que escribe, con todo lo que los audios que nos hace, que nosotros los subimos todos al Inversor Inquieto y a las redes sociales para compartir pues su visión siempre también tan rigurosa del mundo, ¿no? Igual que hace él, lo hacen muchos profesionales del mundo, donde lo que ven, analizan lo que está pasando en el mundo y luego eso lo llevan a las decisiones de inversión. Y por eso hay que delegar en estas personas y en los equipos de gestión lo que hay que hacer. Los inversores no pueden ir por libre porque está más que demostrado y cualquiera que sea humilde y que lo haya probado sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Lleva la corriente en un momento u otro, si no es en la primera es en la segunda y si no es en la tercera, porque insisto, las emociones son difíciles de sujetar, hay que ser muy profesionales, hay que tener mucha experiencia de mercados y bueno, pues esa es la diferencia que se marca, ¿no? Y esta semana ha sido una semana clave en esto, es decir, veníamos del fin de semana con Donald Trump haciendo de las suyas, diciendo que se iba a quedar con Groenlandia y a toda costa, incluso con acciones militares. No, claro, pero y que además la Unión Europea llegó a un acuerdo el fin de semana para defender, estas cosas que parecen estas películas americanas que vemos en la tele, ¿no? Que son muy divertidas. Por ejemplo, la de Jefes de Estado, me estaba recordando, hay una película que se llama Jefes de Estado que yo vi el fin de semana pasado y me recordaba mucho a lo que está pasando ahora con el tema de la OTAN también, ¿no? Y digo, mira, si es que las películas lo reflejan y esto parece de película. Entonces, cuando Donald Trump amenazó con poner aranceles del 10%. El lunes fue festivo en Estados Unidos, era el día de Martin Luther King, por tanto, no teníamos la referencia americana. El jueves llegaba a Davos, a Suiza, Donald Trump, y se estaba esperando con mucha ansia las declaraciones que iba a hacer respecto al tema de Groenlandia. Y volvió a hacer de las suyas, como ya se le conoce, pues, y es que además ya lo sabíamos, es decir, que no quiere Groenlandia realmente. Es decir, no quiere Groenlandia realmente. Te dirá la gente, ¿verdad? ¿Tú qué estás contando, María Jesús? Y él dice que sí. No, es que no es verdad, es su arma de negociación. Eso es lo que dice, pero vamos a acordarnos de que no hay coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Entonces, como no hay coherencia, eso es lo que destroza a muchas personas, pero bueno, si él fuera el único en el mundo estaríamos muy bien, porque en nuestro país tenemos mucho de esto, de falta de coherencia política y de malas intenciones y de destrozos y de mala gestión, que no voy a entrar hoy por ahí, de esto sabemos mucho desafortunada y desgraciadamente en nuestro país. Pero lo de Donald Trump llegó y lo confirmó el jueves en Davos, donde quitó toda la tensión y lo único que quiere, y es lo que va a conseguir, es un acuerdo que ya están negociando, que ya lo tienen prácticamente
prácticamente cerrado, en el que lo que va a hacer es tener una base militar en Groenlandia, donde va a tener mucho poder en Groenlandia, pero no va a ser Groenlandia de Estados Unidos. Por tanto, va a conseguir lo que quiere, tener poder en Groenlandia y quedarse con buena parte de los minerales que hay en Groenlandia, que eso es lo que también quiere. Por tanto, lo que quiere lo va a conseguir, pero no quedándose con Groenlandia. Por eso primero siempre va a la mayor, a montar el escándalo, el ruido, todo el jaleo que monta siempre, y luego consigue lo que quiere realmente, porque si empieza pidiendo esto no se lleva nada. Entonces él tiene una estrategia de negociación que ya conoce todo el mundo y que, bueno, pues por eso los mercados reaccionan suavemente. De hecho, las bolsas bajaron algo el lunes y el martes, también la americana el martes, pero el jueves ya han subido con mucha fuerza, de tal manera que al final pues seguimos en el punto en el que estábamos, ¿no? Así que en temas geopolíticos eso. Luego en Irán ahora que ya estamos dejando a un lado Groenlandia, lo que ayer se ha descolgado diciendo que tiene una flota enorme en aguas alrededor de Irán, porque ahí quiere forzar un cambio de gobierno y también lo quieren los propios iraníes. Quiero decir que no está forzando nada que no quieran los propios iraníes, como pasa en Venezuela. Les está ayudando a conseguir lo que quieren, pero bueno, ahí está el tema. Y luego, por otro lado, hemos tenido en Europa, que esta sí que ha sido gorda para nosotros, después de décadas negociando el acuerdo con Mercosur, con los países de Latinoamérica, cuando ya lo tenían preparado, lo rechaza la Comisión Europea, sobre todo por los partidos de izquierdas, que eran los que más lo estaban defendiendo, para que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que determine si tiene competencia la Unión Europea y quién tiene la competencia para ratificar jurídicamente este acuerdo. Bueno, un desastre de imagen para Europa, sin precedentes, o sea, es decir, un desastre total lo que ha pasado con esto, al margen de, es un auténtico bochorno, al margen de que fuera bueno o malo este acuerdo, pero hacer las cosas así, ya Europa tiene bastantes problemas de imagen, esta desde luego no nos ayuda lo más mínimo. En temas macroeconómicos, pues de qué hablamos, de datos importantes de Estados Unidos esta semana. Teníamos el IPC americano, el IPC de la zona euro, el 1,9 de la inflación europea baja una décima, hace que España todavía esté mucho peor comparativamente, porque ya sabemos que tenemos más de un 50%, esto reconocido por el gobierno, que ya sabemos que mienten los datos estadísticos, lo dijo Calviño, no lo digo yo, y lo dijo en su libro, que entran al Instituto Nacional de Estadística a decirle qué datos tienen que poner. Por tanto, la inflación de España es mucho mayor. La media de la zona euro ha bajado, en Reino Unido ha subido ligeramente al 3,4%, Luego tenemos en Estados Unidos dos datos muy importantes que hemos conocido ayer. El PIB estadounidense, la economía en el último trimestre del año americana creció una décima más de lo previsto, 4,4 en términos anualizados. Esto es muy bueno para la economía. Y luego el adelantado que tienen de inflación salió con una décima arriba, el 2,8, pero en la línea de lo previsto. Por tanto, ¿esto qué significa? Que Estados Unidos está creciendo y que no está teniendo una inflación descontrolada, que era el miedo que se tenía con la imposición de los aranceles. Por tanto, buenos datos macroeconómicos para Estados Unidos. Y finalmente, hablaros de los mercados, unos mercados que con la semana han tenido un ir y venir, o sea, es decir, un ir y venir significa primero bajar y luego subir, con lo que yo estaba contando de Donald Trump, donde luego además esta semana hoy Japón, el Banco Central de Japón ha repetido tipos de interés, con lo cual, pues esto está haciendo que el mercado japonés esta semana también haya estado subiendo. De hecho, es el mercado que más sube en lo que llevamos de año, y eso que el resto de los mercados lo están haciendo francamente bien. Pero bueno, el primer pinchazo del año que lo hemos tenido a principios de esta semana con el tema de las amenazas de Donald Trump de nuevo con aranceles, ha pasado. Terminamos de nuevo una semana relativamente tranquila, dentro de tranquila, quiero decir, con las conclusiones en esta recta final de la semana. Y bueno, ya vamos la próxima a cerrar el mes. Vamos a ver qué hace la Reserva Federal con los tipos de interés. Vamos a ver los resultados empresariales, que de momento están cumpliendo la gran mayoría las previsiones, por eso el mercado está bastante tranquilo también. Y ya claramente, salvo que haya una sorpresa desagradable en la próxima semana, todo apunta a que enero va a cerrar de nuevo, como ya sucedió el año pasado, con subidas importantes para las bolsas y para los inversores nada más comenzar el año. Ya veremos si lo cerramos la semana próxima, pero todo apunta a que va a ser así. Así que, Leticia, pues todo esto es lo que puedo deciros de todos estos asuntos de esta semana, que han sido importantes, pero como digo, terminamos bastante tranquilos para ver cómo en comparación con cómo la empezamos. Bueno, pues esperemos que las próximas semanas sigamos con esa tranquilidad. Y María Jesús, te iba a decir, yo no sé si alguna vez dejaremos de hablar de Trump, espero que sí, porque es verdad que ya cansa un poco, pero lo que sí vamos a hacer desde este espacio es alejarnos de ese ruido y confiar siempre en los profesionales y en expertos como vosotros, María Jesús. Así que muchísimas gracias siempre por traernos cada viernes esa dosis de sensatez y ese análisis experto que tanta falta hace. María Jesús, lo he dicho, muchísimas gracias, que tengas muy buen fin de semana y hablaremos con vosotros la próxima semana. Muchas gracias a ti, Leticia. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.
Así será. Gracias a todos y buen fin de semana. Un beso. Gracias. Andbank y el inversor inquieto. Venga a visitarnos y le haremos un estudio sin compromiso para que descubra en quién puede confiar. Le esperamos en la avenida Independencia 14, segunda y quinta planta del edificio Emperador. Teléfono 987 21 9494. Andbank y el inversor inquieto. El arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera.